es que aquí manda el pueblo, no mandan ONGs. Aquí no manda Roberto Rubio, un sinvergüenza que está observado y demandado en la fiscalía, al que le fuimos a poner un aviso que agarraba sobresueldos. Aquí no va a mandar ninguna de esas ONGs que se dan golpes de pecho hablando de derechos humanos, pero cuando este país estuvo sumergido en el dolor, en la violencia, viendo derramar sangre, viendo cómo nuestras mujeres eran violadas, jamás ninguna ONG se pronunciaba. Al contrario, le aplaudían a esos periodistas cínicos que hacían libros, que se iban a vivir con los mareros y que después los premiaban en el extranjero. Les encantaba lucrarse del dolor. Yo los he escuchado renegar de lo que hicieron los bandos que combatieron durante el conflicto armado. Y entonces, ¿por qué los están protegiendo hoy al mandar a archivo esta ley? ¿A quién protegen al enviar a archivo esta ley? ¿Qué intereses están aún resguardando detrás de esa cortina de impunidad que ha permitido 4 veces esta Asamblea Legislativa? ¿En qué se diferencian de los mismos de siempre que ustedes tanto mencionan si tampoco resuelven? Es un día triste para la justicia y para la lucha contra la impunidad. Es un día doloroso e indignante para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado de nuestro país. Es un día vergonzoso para la bancada mayoritaria, que tuvo a las víctimas acá en esta Asamblea Legislativa prometiéndoles que iban a encontrar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y así como los que ustedes llaman los mismos de siempre, ustedes también les mintieron y les fallaron. Este dictamen incluye enviar archivo el expediente que contiene la propuesta de parte de las víctimas de una ley de justicia transicional. De justicia transicional para dar salida, para honrar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Una ley de justicia transicional para honrar las obligaciones que el Estado salvadoreño tiene en el marco de los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. Y también una ley de justicia transicional que es un mandato que esta Asamblea Legislativa tiene en el marco de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Hace unos años el mismo ministro de Seguridad y Justicia dijo que uno de los grandes problemas de la impunidad en nuestro país era justamente esa ley de amnistía. Pues esa ley de amnistía se derogó, pero nunca llegó una ley de justicia. Y hoy nuevamente el Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, a través de sus representantes en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, son quienes ejecutan un acto de perpetuación de la impunidad. Es un día vergonzoso para estos representantes del pueblo que le juraron al pueblo defenderle. Porque el dolor de la madre a la que le desaparecieron un hijo es el mismo, independientemente si el perpetrador fue un criminal, si el perpetrador fue un grupo de crimen organizado o si fue el Estado. El dolor de una familia a quien le desaparecieron un ser querido es el mismo, independientemente si han pasado 2 años, 15 años o 40 años. Y en ambos casos, las víctimas y sus familias merecen justicia. ¿Se ha escuchado renegar de lo que hicieron los bandos que combatieron durante el conflicto armado? Y entonces, ¿por qué los están protegiendo hoy al mandar a archivo esta ley? ¿A quién protegen
al enviar archivo a esta ley? ¿Qué intereses están aún resguardando detrás de esa cortina de impunidad que ha permitido 4 veces esta Asamblea Legislativa? Yo le hago un llamado a los salvadoreños. Yo le hago un llamado a las madres, a las hijas, a los padres, a los tíos, a los familiares de quien ha sufrido una grave violación a los derechos humanos. Esto que afectó a muchas familias hace 40, hace 30, hace 20 años, otras violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada de personas por el Estado o por grupos criminales, que le ha sucedido a alguien más, eso tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver con ustedes, colegas diputados, porque también son seres humanos con una dignidad que el Estado tiene que proteger. Porque si esta Asamblea Legislativa le niega la justicia a personas que fueron víctimas de las más grandes atrocidades que ha conocido incluso América Latina, como la masacre del Mozote, donde 1000 personas perdieron la vida, entre ellos niños, mujeres embarazadas, la masacre más grande de América Latina en nuestra historia reciente. Si son capaces de negar la justicia a estas víctimas, son capaces de cualquier cosa. Podemos decir, cinismo político. El cinismo político es aquel del cual hacen uso personajes políticos para lucrarse de cualquier cosa, como puede ser del dolor de las víctimas. En lo particular, alguien que se lucra del dolor de las víctimas no merece mi respeto. Pero hay algo bien importante que tenemos que analizar con respecto al accionar de esta Asamblea Legislativa. Es la eficacia y la eficiencia con la que se hacen las cosas. Yo estoy claro que aquí esta Asamblea Legislativa siempre fue una sucursal de ratas, donde aquí quien le daba la gana traía la ley que le daba la gana, pero nunca atendiendo las demandas del pueblo reales. Aquí mandaba la ANEP, aquí mandaban las organizaciones de la sociedad civil que se ufanan, que hablan de transparencia, le redactaban las leyes a los diputados y las venían a presentar cínicamente sin tener ningún conocimiento de lo que en el fondo estaban solicitando. Porque este país nunca fue gobernado por los salvadoreños. Los representantes que se elegían respondían a agendas y a patrones, tenían jefes. Y si algo quiero dejar yo claro esta tarde, es que aquí manda el pueblo, no mandan ONGs. Aquí no manda Roberto Rubio, un sinvergüenza que está observado y demandado en la fiscalía, al que le fuimos a poner un aviso que agarraba sobresueldos. Aquí no va a mandar ninguna de esas ONGs que se dan golpes de pecho hablando de derechos humanos, pero cuando este país estuvo sumergido en el dolor, en la violencia, viendo derramar sangre, viendo cómo nuestras mujeres eran violadas, jamás ninguna ONG se pronunciaba. Al contrario, le aplaudían a esos periodistas cínicos que hacían libros, que se iban a vivir con los mareros y que después los premiaban en el extranjero. Les encantaba lucrarse del dolor. Por supuesto que hay un antes y un después. Por supuesto que Roma no se construyó en un día. Y esta Asamblea Legislativa ha dado señales claras, por lo que hemos trabajado en los 3 años anteriores, de cuál es nuestra dinámica de trabajo. Nadie nos va a venir a dictar aquí la plana, ninguna ONG, sino sinceramente trabajando de la mano con el pueblo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Nosotros estamos claros de que hay graves problemas que resolver en este país. Y si es que en eso, por eso estamos los 60 diputados acá, para poder nosotros resolver esos problemas. Claramente el colega que me antecedió no tiene ningún
argumento a lo que he planteado en mi pasada intervención. Quisiera pedirle, colega, que tenga la delicadeza de hablar sobre lo que trata el dictamen y responda. ¿Qué ha hecho usted y su bancada por las víctimas del conflicto armado? No, si el dictamen es sencillo. De hecho, no sé si prestó atención. Creo que el colega diputado que lo leyó no tardó ni 3 minutos. Se trata de mandar a archivo unas iniciativas que perdieron vigencia. ¿Quiere que hablemos del dictamen? Es mandar a archivo algo que perdió vigencia. Archivo es que no se va a ver en la comisión. Se lo explico por si no se entendió. Gracias, presidente. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete para mantenerte bien informado.